Chavales, lo tengo que confesar, los anuncios de Draftea son los únicos a los que no les doy omitir, y la razón es debido a que esta minita, esta belleza, esta escultura es la dueña de mis ¡El ogro se ha enamorado de la princesa! El pasado 4 de abril fue el cumpleaños número 60 de Robert Downey Jr. y los hermanos Russo, quienes dirigirán Avengers Doomsday y Secret Wars, lo celebraron solicitándole al artista Boss Logic realizar esta imagen, en la cual vemos a Doctor Doom portando tanto un gorro de fiesta, como el guantelete del infinito con las 6 gemas, como un collar con un símbolo de 3000 haciendo alusión a la frase de su hija Morgan Stark, te quiero 3000. Luego, en cuanto a su pastel, vemos que es un casco de Iron Man, y por último en su silla está colgado tanto el casco de Thanos como el reactor ARC, que es la prueba de que Tony Stark tiene corazón. Así que feliz cumpleaños número 60 a nuestro Toñito. Pues que se prepare. La fiesta va para allá. La CinemaCon 2025 todavía sigue dando de qué hablar. Primero porque en ella se anunció una nueva serie de Star Wars llamada Tales of the Underworld, la cual, al igual que Tales of the Jedi y Tales of the Empire, constará de 6 cortos animados, solo que en esta ocasión estará protagonizado por cazarrecompensas como Asajj Ventress, quien comenzó como acólita del Conde Dooku, luego pasó un tiempo con las Hermanas de la Noche, y por último se convirtió en una cazarrecompensas candente, mientras que en cuanto al otro protagonista será Cad Bane, cuyo talento lo llevó a hacer trabajos en múltiples ocasiones para Darth Sidious a cambio de unos cuantos billetes, quien fue visto por última vez siendo asesinado por Boba Fett en su serie individual. Y por otro lado, Disney confirmó de forma oficial que sus películas permanecerán más tiempo en cines, comenzando con Zootopia 2 y Avatar 3 Fuego y Ceniza, y esto con el motivo de darle más vida en cartelera a las películas antes de llegar a formatos digitales y a streaming, ya que antes de la pandemia se tenía la costumbre que duraran entre 2 y 3 meses en cines, mientras que durante y después de la pandemia duraban máximo un mes y medio, y de hecho si les iba mal en taquilla duraban 30 días y daban el salto directo a streaming, estrategia la cual seguramente también es con el propósito de atraer a más gente a las salas de cine, ya que la pandemia mal acostumbró a muchos a mejor esperar a que salgan en streaming para verlas, y obviamente para los estudios de cine genera más ganancias un boleto vendido que una suscripción a sus plataformas. ¡Ya puedo oler el dinero! Este 11 de abril llegará la temporada 2 de Marvel Rivals con la temática de Hellfire Saga, el cual en los cómics es un evento anual donde la isla de mutantes Krakoa abre sus puertas al mundo para intentar forjar una relación amistosa con los humanos, solo que en el caso de este videojuego, la isla se verá afectada por una tormenta temporal que pondrá en peligro la vida de todos en su interior, temporada en la cual también tendremos la llegada de skins nuevas como la de Ultron, Deadpool, Cyclops, Jean Grey, Gambito, Rogue, Nightcrawler y Emma Frost, que en el caso de Emma Frost tendremos una extra con las inquietas de fuera, y no sé ustedes, pero yo sí le dedicaba una canción de amor, obviamente. Este pendejo. Y ahora sí, la noticia estelar. Las tremendas revelaciones que nos dejó la CinemaCon 2025, o sea que si sobre Spider-Man Brand New Day, Los Cuatro Fantásticos y Avengers Doomsday, provocaron que no me diera tiempo de hablar del análisis del capítulo 7 de Daredevil Born Again. Así que empezando por la escena de Vanessa Fixman dando un mensaje a Luca con la ubicación de Kingpin diciéndole que está solo y por lo tanto es el momento perfecto para asesinarlo, muchos fans se sintieron confundidos sobre si esta fue una traición por parte de la belleza hacia su esposo, o si más bien esta fue una trampa por parte de Vanessa hacia Luca, ya que al el desgraciado haber tenido el descaro de pedirle borrar del mapa a su esposo para ella tomar su lugar, decidió darle su ubicación ya que sabía perfectamente que terminaría muerto sin lograr tocarle ni un pelo al calvo. De hecho, fue tanta la confusión por parte de los fans sobre el significado de esta escena que los propios guionistas de la serie salieron a dar la verdadera razón, y esta resultó ser que ambos bandos tienen razón, ya que el propósito de esta escena no solo era generar confusión a los espectadores, sino al propio Kingpin, ya que estará con la duda de si su propia esposa lo mandó matar o si más bien lo hizo a propósito, ya que al saber que esto implicaría la muerte de Luca, eso no solo traería paz a su imperio criminal sino también a su alcaldía, y por lo tanto Vanessa no traicionó al mastodonte sino más bien le hizo un favor. Ese dice. Gracias. ¿De nada? Luego, en cuanto a la muerte de Muse a manos de Heather Glenn, en los cómics también murió, solo que de una forma muy diferente, específicamente cuando se enfrentó al vigilante Blindspot, quien al estar poseído por un demonio llamado Bestia dominó fácilmente al pibe, solo que al decidir perdonarle la vida, Muse se sintió tan humillado que se suicidó adentrándose a unos escombros en llamas, infeliz el cual, como era de esperarse, terminó en el infierno por sus crímenes, desde donde se pudo comunicar con el alma de una niñita llamada Morgan Whittier, ya que al también ser una artista con las canicas medio
azafadas y por lo tanto considerarla su arma gemela, encontró la manera de manifestarse como fantasma ante ella en el mundo de los vivos, algo similar a la habilidad de la bruja Agatha, solo que en el caso de Muse con el propósito de manipularla para convertirla en una asesina serial al igual que él, por lo que al ya estar confirmado que veremos al demonio Mephisto en la serie de Ironheart, y por lo tanto muy probablemente también el infierno, ¿será que para la segunda temporada de esta serie Marvel adaptará la trama de Morgan Whittier tomando el manto de Muse? No siento la vibra de que todo esté bajo control. Luego tenemos la confirmación de que el personaje Typhoid Mary iba a aparecer en la temporada 4 de Daredevil de Netflix, o sea antes de que fuera cancelada y los derechos del personaje regresaran con papá Marvel Studios, boluda la cual en los cómics es una mutante con personalidad múltiple similar a Moon Knight. Por un lado está la tierna y dulce Mary, y por el otro la psicópata desquiciada Typhoid Mary, quien fue contratada por Kingpin para insinuársele a Daredevil y destruirlo emocionalmente poco a poco, o sea en otras palabras aplicó la de Norman Osborn de atacar a su corazón. El problema es que durante el proceso la taruga sucumbió ante los encantos de Matt y se enamoró de él, por lo cual su amorío terminó convirtiéndose en una relación tóxica de amor y odio, trama la cual la considero muy poco probable que sea adaptada en la segunda temporada, incluso aunque los mutantes estén empezando a ser introducidos poco a poco al UCM. Mutante y orgullosa. Y por último, The Daredevil Born Again. Recién le preguntaron al actor Vincent D'Onofrio si será uno de los muchos actores que veremos en Avengers Doomsday, a lo cual respondió que por más que quieran ni él ni Marvel Studios tienen la decisión final, ya que por cuestión de derechos de autor su personaje únicamente puede aparecer en películas propiedad de Sony Pictures, y esto debido a que al este calvo haber debutado en un cómic de Spider-Man, los derechos le pertenecen en su totalidad a Sony, solo que a diferencia de personajes como Norman Osborn, Gwen Stacy o Miles Morales bla bla bla, al Sony haberle permitido a Netflix usar al personaje en la temporada 3 de Daredevil, pero luego los derechos del personaje y de todas las series de los Defenders regresar con papá, Marvel Studios tiene permitido usar al personaje en cualquier serie de televisión de su antojo, que fue la razón por la que pudimos verlo en la serie de Hawkeye, pero lo que sí tienen estrictamente prohibido es llevar al personaje al cine, a menos de que Sony Pictures esté involucrado como podría ser el caso de Spider-Man Brand New Day, o en todo caso se aplican la cláusula de un alma por un alma como han hecho múltiples veces en el pasado, con Tony Stark y Happy apareciendo en Spider-Man Homecoming, Nick Fury y Maria Hill en Spider-Man Far From Home, y Doctor Strange en Spider-Man No Way Home a cambio de que el Spider-Man de Tom Holland pudiera aparecer en Capitán América Civil War, Avengers Infinity War y Avengers Endgame. Yo solo trato con el hombre a cargo. O sea que en resumen, como Matt Murdock cuyos derechos le pertenecen en su totalidad a Marvel tuvo un cameo en Spider-Man No Way Home, Marvel podría pedirle a Sony que Kingpin aparezca en una película de Devil's Reign o en todo caso Dark Avengers. Anda, Shrek. Firma. Así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios en qué película del UCM te gustaría ver a Kingpin. Y recuerden suscribation y campanation que ya casi somos 160,000 guacamayas en el canal. Y saludos para Denny Sandy, Jared Blake, Ángel López, Peter Crab, Matías Herrera, Tu Maldita Para, Fernando González que dice, Lilia Calderú encontró su glorioso propósito. ¡Glorioso propósito! Y Josecito que dice, Killer, me acabo de suscribir. Yo soy Groot. ¿Qué dijo? Dijo bienvenido a los brutos guardianes de la galaxia. Solo que no dijo brutos. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rápala duro. Y nos vemos la próxima. Y si pones en los comentarios la palabra gazpacho te daré corazón.